Hola, hola, hola a todos. Nuevamente bienvenidos aquí a mi canal. Les recuerdo que necesito su ayuda ya que estoy empezando en esto del YouTube. Les recuerdo ahí que me den sus likes, que se suscriban y que enciendan la campanita, como dicen muchos blogueros. Les recuerdo entonces que continuamos estudiando aquí cómo analizar bien el mercado en opciones binarias, trabajar, implementando los diferentes tipos de estrategias que hemos visto y que estamos viendo. Y bueno, empezamos. Bien, el día de hoy entonces esperaremos según niveles de soporte y resistencia, así como tendencias ascendente y descendente. Y otros patrones también aquí en el mercado. Hoy tengo 350 dólares aquí en mi depósito y mi plan es entonces llegar hoy a los 10.000 dólares. Veamos cómo resulta hoy en función pues, de las situaciones, ya que vamos a ver diferentes tipos de situaciones y analizar el mercado. Estaré entonces trabajando en un tiempo de 15 segundos y abriré operaciones de 1 a 3 minutos. Dependiendo, claro, de la situación del mercado. Hoy buscaremos situaciones de trabajo, intentaremos obtener ganancias y asegúrense de ver este video hasta el final, como siempre. Bueno, aquí ya estoy viendo el primer punto de entrada y ahora se los explicaré. Aquí vemos que el precio se mueve en un cierto rango, también a partir de un nivel de resistencia interna se produce una reacción en esta situación. Sugiero abrir una operación durante 2 minutos a la baja porque vemos que el precio es bastante impulsivo y se acerca con confianza a nuestro nivel. Además la atenuación de la regla como tal ocurrió en el nivel no está sucediendo. Creo que en el futuro cercano también habrá entonces alguna reacción desde el nivel, pues, el precio se dará la vuelta o continuará bajando ese nivel de soporte. Espero que 2 minutos sean suficientes, ya que estamos teniendo en cuenta pues toda la situación aquí del mercado y las posibles operaciones. Bueno, ya en momentos vemos que siguen formándose buenas velas rojas. Espero que tengamos tiempo para trabajar con ustedes en este movimiento descendente y esperemos los resultados. Excelente, mi gente, excelente. Como pueden ver, el precio sigue bajando y obtuvimos ganancias. De hecho, en el nivel de resistencia interna se produjo una reacción. En esta situación, bueno, 2 minutos fueron suficientes para que el precio continuara moviéndose entonces hacia nuestro rango. Ahora miraré a un poco el precio y tal vez abramos la próxima operación aquí. Ok, mi gente, vemos que después de un tiempo el precio se acercaba nuevamente a nuestro nivel interno. Aquí también propongo abrir una operación durante 2 minutos a la baja, ya que también vemos que el precio está bastante confiado, es impulsivo, se acerca a nuestro nivel. Creo que en el futuro próximo esto también sucederá a partir de este nivel de reacción. El precio se dará la vuelta y continuará bajando nuevamente durante 2 minutos. También nos tomamos con un margen, pues teniendo en cuenta todo posible mercadeo, retroceso hacia arriba. Justo en este momento vemos que se formaba una buena vela verde y también en esta situación más probable que pues haga una reversión del precio, ya que vemos que fue un movimiento confiado y esto significa que en el futuro cercano, después de este movimiento, habrá un movimiento correctivo en dirección opuesta. Espero que nuestro análisis técnico sea correcto y tengamos tiempo para trabajar con ustedes en esta situación en particular. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Excelente, excelente. Como pueden ver, el precio realmente ha entrado en la zona de corrección. Ha habido un retroceso hacia arriba y aquí estamos obteniendo ganancias. 2 minutos fueron suficientes. También vemos que en este momento continúa su movimiento hacia abajo. También revisaremos un poco el precio y tal vez en la próxima operación la hagamos nuevamente aquí. Bien, después de un tiempo vemos que el precio se acerca nuevamente a estos niveles con bastante confianza. Es una vela roja de impulsos de esta situación. Propongo abrir una operación de 2 minutos en disminución. Creo que en el futuro próximo este nivel se romperá pues porque el precio ha pasado al nivel de soporte interno. Como podemos ver, el precio también reaccionó. Y bueno, esta vez el nivel interno se rompió y luego se acercó a nuestro nivel de soporte principal, que está bajando también al mismo tiempo. También vemos que el precio en su conjunto ha tenido un buen potencial últimamente, pero ha habido una caída. Espero que nuestros análisis técnicos también sean ciertos y por supuesto es muy posible que después de un movimiento impulsivo confiado hacia abajo el precio caiga en la zona nuevamente de corrección o tal vez se produzca una zona de comercio favorable. Por eso tomamos un tiempo con reserva, tener en cuenta pues todo este tipo de movimientos. Así que bueno, mi gente, veremos los resultados, esperemos. Bien, bastante bien, mi gente. Como pueden ver, entonces después de una ligera atenuación el precio continuó moviéndose hacia abajo y este nivel se rompió. Aquí obtuvimos ganancia, logramos realizar 3 transacciones seguidas en un par de divisas. Las 3 transacciones funcionan perfectamente, un buen comienzo, pero sugiero pues seguir buscando el siguiente punto de entrada. Aquí vimos que hubo un retroceso hacia arriba desde el nivel y después de un tiempo el precio dio la vuelta y volvió a bajar. En esta situación ofrezco abrir una operación durante 2 minutos en disminución. Creo que en un futuro cercano el precio continuará moviéndose a lo largo pues, del nivel, ya que también vemos que los precios principales y el máximo se vuelven bajos. También veis el potencial general del precio se encuentra en disminución.
También recientemente el precio se ha movido bastante exclusivamente aquí en el mercado con una alta volatilidad, mientras que en este momento se forma una vela roja y con confianza. Espero que tengamos tiempo entonces para estar con ustedes en este movimiento saliente. Bueno, genial mi gente. Como pueden ver, entonces el precio continuó moviéndose con confianza hacia aquí abajo y obtuvimos ganancias. Tuvimos un tiempo excelente para trabajar con ustedes en este movimiento aquí a la baja. Sigamos buscando la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte y también vemos que en este momento hay una buena tendencia bajita. El precio se acerca a nuestro nivel y sube al nivel también. Mientras todavía hay espacio, abriremos una operación durante 2 minutos de disminución. El precio tiene un excelente potencial en disminución. También recientemente el precio se ha movido pues con bastante confianza, con una mayor probabilidad de que continúe moviéndose directamente a lo largo del nivel de soporte. Espero que en esta situación también 2 minutos sean suficientes, ya que también nos estamos tomando un tiempo con reserva, pues teniendo en cuenta el posible pro trading o retroceso hacia arriba. En este momento vemos que ha ocurrido un pequeño retroceso hacia arriba. Bueno, veremos pues los resultados. Bien, bastante bien. Como pueden ver, entonces después de un pequeño retroceso el precio se dio la vuelta y nuevamente continuó bajando, retomó la ganancia. Bueno, mi gente, entonces gracias aquí nuevamente por terminar pues de ver el video hasta el final, y les recuerdo que hacer todo este tipo de operaciones necesita también disciplina, porque si tú compras el plan, por ejemplo, tienes que salir de ese momento. Yo sé que a veces queremos como ser golosos, como dicen, queremos obtener más, pero al final salimos perdiendo porque nos sentimos más cansados, empezamos a analizar más, nos desesperamos y ya. Por eso tenemos que tener disciplina y esto es muy importante, por eso lo recuerdo siempre. Y bueno, la práctica, por eso no hay que gastar mucho tiempo en esto, empezando ya, porque necesitamos práctica, necesitamos experiencia para poder después ser un poco más arriesgado, ¿ya me entienden? Pues eso hay que tener disciplina, no desesperarse. Y bueno, les recuerdo entonces que continuamos aquí estudiando todo tipo de estrategias, y les recuerdo entonces a todo aquel que quiere aprender más, que quieren ver cómo ganar mucho más dinero, les dejo aquí abajo en la descripción un enlace a mi canal en Telegram donde pueden aprender muchísimo más, y todas aquellas personas que me escriban la palabra privado, las primeras 50, los voy a agregar a mi canal VIP donde tengo todo de todo. Así que nos vemos en la próxima, y recordándole aquí que necesito su ayuda. Déjenme ahí unos likes, unos me gusta, que se suscriban, que activen la campanita como dicen todos, y nos vemos en la próxima.